Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 18. El pequeño ayudante de Santa Claus y los enredos navideños. Diciembre de 2007, Pasadena, California. Llegó la noche de la fiesta de Navidad de Penny con un frío penetrante y el tenue sonido de la música navideña que llegaba desde el otro lado del pasillo. Christy y yo caminamos juntas desde apartamento 4C. Ella se había arreglado con un vestido negro ajustado y tacones, con la clara intención de llamar la atención. Yo opté por algo sencillo, una camisa oscura y unos vaqueros que me quedaban mejor que antes gracias a meses de entrenamiento y a los efectos del suero. Mi cuerpo aún conservaba esa figura esculpida y simétrica que atraía miradas allá donde iba. Penny abrió la puerta con una sonrisa radiante. Verla me dejó paralizado por medio segundo. Se veía increíble. El corto vestido rojo de Papá Noel se ajustaba perfectamente a su figura, terminando a la altura de sus muslos. Llevaba tacones negros que alargaban aún más sus piernas, y un pequeño gorro de Papá Noel ladeado sobre su cabeza. El atuendo era festivo pero innegablemente sexy, de esos que hacen difícil apartar la mirada. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su sonrisa se ensanchó al verme. «David. Lo lograste», dijo, dando un paso al frente. Me incliné y le di un cálido abrazo, procurando no prolongarlo demasiado, aunque una parte de mí lo deseaba. «Feliz Navidad, Penny. Te ves increíble. Ese vestido es una maravilla». Ella rió, algo nerviosa pero claramente complacida por el cumplido. «Gracias». Pensé que, si era la anfitriona, bien podría apostar por el tema en su totalidad. Sus ojos me recorrieron rápidamente, captando los cambios que se habían vuelto imposibles de ignorar. «Tú también te ves muy bien». Antes de que pudiera responder, Christy se acercó a mi lado. Sentí como su mano se deslizaba posesivamente sobre mi brazo. «Penny, ¿verdad?», dijo Christy con una sonrisa radiante y empalagosa que no le llegaba a los ojos. «Me encanta el vestido. Es tan festivo. Realmente llama la atención». El cumplido era superficial, de esos que se dan cuando se está evaluando a alguien y no se logra transmitir calidez genuina. Podía percibir la envidia subyacente. La sonrisa de Penny se mantuvo cortés, pero noté una ligera tensión en sus ojos. «Gracias, Christy. Me alegra que hayas podido venir también». Entramos. El apartamento ya estaba animado. Vecinos que reconocí vagamente, algunos amigos de Penny del Cheesecake Factory y unos cuantos conocidos con bebidas en la mano. Luces navideñas colgaban del techo y un pequeño árbol adornado con coloridos adornos se alzaba en un rincón. Sonaba música a un volumen agradable y el aroma a aperitivos y vino caliente impregnaba el ambiente. Christy se inclinó, me dio un beso rápido pero decidido en los labios y susurró: «Voy a reunirme con viejos amigos. Diviértete con el grupo de los nerds». Me apretó el brazo una vez y luego se dirigió hacia un grupo cerca de la cocina, sonriendo y saludando con la mano a alguien que, al parecer, conocía. La observé marcharse un instante, luego me giré y vi a Leonard, Sheldon, Raj y Howard reunidos cerca del sofá. Se habían adueñado de un rincón de la fiesta como si fuera su hábitat natural. Leonard me hizo señas para que me acercara de inmediato. «David. Ven aquí», gritó. «Te guardamos un sitio antes de que Howard pudiera reclamarlo para su última presentación de negocios». Me uní a ellos y, de camino, tomé algo de beber de una mesa cercana. La energía familiar del grupo me envolvió como un viejo abrigo. Howard fue el primero en hablar, mirándome de arriba abajo con evidente envidia. «Hombre, cada vez que te veo es como si hubieras subido de nivel. Ahora eres prácticamente Hulk, pero en versión estatua griega. ¿Y entras aquí con la chica guapísima de Nebraska del brazo? Algunos de nosotros estamos luchando por las obras mientras tú vives el sueño». Raja sintió con entusiasmo, dedicándome una mirada silenciosa pero muy expresiva que claramente decía respeto. Sheldon se ajustó las gafas y dio un sorbo a su bebida.
Si bien los comentarios de Howard siguen siendo tan superficiales como siempre, cabe destacar que las recientes transformaciones físicas y financieras de David han generado cambios perceptibles en la dinámica social. La probabilidad de que surjan complicaciones románticas entre personas que viven en diferentes apartamentos sigue en aumento. Estoy considerando publicar un artículo sobre los cambios en el vector social inducidos por la riqueza una vez que haya recopilado suficientes datos longitudinales. Leonard puso los ojos en blanco, pero sonrió. Ignóralos. ¿Cómo te las arreglas con todo esto? Las noticias, los contratos, no ha parado ni un segundo. Entablamos una conversación amena, poniéndonos al día sobre el éxito de la batería y cómo la universidad estaba gestionando la repentina afluencia de atención y financiación. Howard volvía una y otra vez al tema de las oportunidades de inversión y a una simple presentación, mientras que Raj se comunicaba mediante expresiones faciales cada vez más dramáticas. Sheldon ofrecía un análisis estadístico continuo de la estructura social del grupo. Era agradable estar con ellos, incluso con todo lo demás que estaba sucediendo. Al otro lado de la sala, Penny se movía por la fiesta como una anfitriona nata. Reía con sus amigas, rellenaba las bebidas y se aseguraba de que todos se sintieran incluidos. De vez en cuando, su mirada se dirigía hacia mí. Cuando lo hacía, la tensión entre nosotras se palpaba incluso desde la distancia. Sonreía sonrisas pequeñas e íntimas, solo para mí antes de retomar la conversación que estuviera manteniendo. En un momento dado apareció Kurt, imponente y con su habitual franqueza, destacando entre la mayoría. Me lanzó una mirada larga y hostil desde el otro lado de la sala, pero no se acercó. Vi a Penny mirarnos de reojo una vez. Su expresión se tensó ligeramente antes de que cambiara de tema. Leonard siguió mi mirada y bajó la voz. Todavía está resentido por lo de Halloween. No te preocupes. Penny lo mantiene a raya. Asentí con la cabeza, pero mi atención seguía volviendo a ella. El vestido rojo corto, su forma de moverse, la conexión eléctrica que habíamos estado creando entre nosotras durante semanas. Todo estaba ahí, latente bajo la superficie de la fiesta. Christie estaba en algún lugar entre la multitud, probablemente cautivando a la gente con esa energía brillante y superficial que también manejaba. Pero cada vez que Penny reía o me miraba, sentía una opresión más profunda y compleja en el pecho. La voz de Sheldon interrumpió mis pensamientos. Interesante. La frecuencia con la que Penny mira a David ha aumentado un 30% desde su llegada. Los comportamientos compensatorios de Leonard también se han disparado. Los datos siguen respaldando mi hipótesis sobre la riqueza y la transformación física como catalizadores de los picos de probabilidad en las relaciones. Howard gimió. Sheldon, por favor. Algunos estamos intentando disfrutar del ponche de huevo sin una lección de estadística. Sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. La fiesta giraba a nuestro alrededor. Música, risas, el murmullo de las conversaciones. Penny se mantenía ocupada, la anfitriona perfecta, pero las miradas que intercambiábamos parecían una conversación privada. Christie estaba por aquí, disfrutando de la noche a mi costa y gracias a mi estatus. Leonard lo intentaba. Howard tramaba algo. Sheldon era calculador. Y yo estaba en medio de todo, cargando con el peso del suero, el dinero y la complicada tensión entre la mujer con la que vivía y aquella cuyos ojos no dejaban de encontrarse con los míos al otro lado de la habitación. La noche aún era joven. Las complicaciones no habían hecho más que empezar. Capítulo 19. Traición bajo las luces de Navidad. Diciembre de 2007, Pasadena, California. La fiesta empezó a terminar alrededor de la medianoche. La mayoría de los vecinos y amigos de Penny ya se habían despedido, abrigos en mano y la alegría navideña desvaneciéndose en sonrisas cansadas. El grupo de nerds se había marchado junto antes. Leonard me saludó con un leve gesto, Sheldon murmuró algo sobre la disminución de la energía social y Howard seguía intentando colar una última presentación de negocios antes de que Raj lo sacara a rastras. La música había bajado de volumen y solo quedaban unos pocos rezagados, apurando los últimos sorbos de ponche de nuevo. Volví a mirar alrededor del apartamento, buscando a Christie. Había desaparecido entre la multitud hacía horas, después de despedirse con un beso en la puerta. Supuse que se reuniría con viejos amigos, como había dicho, pero ahora que la gente se marchaba, no la veía por ninguna parte. Encontré a Penny cerca de la cocina, apilando vasos vacíos.
Levantó la vista cuando me acerqué, y aun después de una larga noche como anfitriona, seguía luciendo increíblemente bien con ese vestido corto rojo de Papá Noel y tacones. Oye, dije. ¿Has visto a Tristy? No la encuentro por ninguna parte. Penny se secó las manos con un paño de cocina y negó con la cabeza. Desde que llegaron ustedes dos, no la he visto. Desapareció entre la multitud al principio. Me dedicó una pequeña sonrisa cansada. Quizás ya regresó a tu casa. Tal vez, dije, aunque una extraña inquietud me invadía. Gracias. Por cierto, qué buena fiesta. Cuando quieras, respondió ella. Su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo necesario mientras me giraba para irme, siguiendo la línea de mi espalda al cruzar la puerta. La sentí incluso después de cerrarla tras de mí. El trayecto hasta el apartamento 4C, al otro lado del pasillo, fue corto, pero la sensación de ser observado persistió. Abrí la puerta y entré, esperando encontrarme tal vez con Tristy desmayada en el sofá o absorta en su teléfono. Lo que encontré, en cambio, me dejó helado. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Una luz tenue emanaba de la lámpara de la mesilla de noche. Y allí, enredados entre las sábanas de mi cama, estaban Tristy y Kurt. Por una fracción de segundo, todo se quedó en silencio en mi cabeza. Luego, la rabia estalló. La testosterona del suero me invadió como gasolina en llamas. Crucé la habitación de 3 zancadas, agarré a Kurt por el hombro y lo aparté de Tristy con más fuerza de la que creía tener. Cayó al suelo con un gruñido de sorpresa. Tristy dio un grito ahogado y se refugió contra el cabecero, aferrándose a la sábana contra su pecho. ¿Qué carajo? Empezó Kurt, pero yo ya estaba encima de él. No lo pensé. Simplemente lancé un puñetazo. Mi puño impactó en su mandíbula, y luego en sus costillas mientras intentaba levantarse. La fuerza sobrehumana, fruto de meses de entrenamiento y del suero, hacía que cada golpe fuera contundente. Kurt era más grande que yo, pero lo pillé desprevenido y medio borracho. Lo empujé contra la pared, lanzando puñetazos. La sangre le salía a borbotones por la nariz. Intentó contraatacar una vez, pero le agarré el brazo y lo volví a estampar contra el suelo. David. Para ya. Tristy gritaba desde la cama, con voz aguda y presa del pánico. No me detuve. No hasta que Kurt gimió en el suelo, cubriéndose la cara. Solo entonces retrocedí, con el pecho agitado y los puños palpitando. Tristy me miraba con los ojos muy abiertos, todavía envuelta en la sábana. Dios mío, David. ¿Qué demonios te pasa? La miré fijamente y la traición me dolió más que cualquier golpe que yo hubiera dado. Después de todo lo que hice por ti. Mi voz salió baja y temblando de furia. Te dejé mudarte. Te compré ropa, un coche, lo que te diera la gana. Te di un lugar donde quedarte cuando no tenías donde más. ¿Y haces esto? ¿En mi cama? ¿Con él? La expresión de Tristy cambió. El pánico se desvaneció, reemplazado por algo más frío y desagradable. Dejó caer ligeramente la sábana, sin molestarse ya en cubrirse. Ay, por favor. Dijo, con voz cortante y a la defensiva. No te hagas pasar por una víctima inocente. Tú también me estabas utilizando. Te resultaba conveniente. Tu pequeño alivio mientras jugabas a ser científico y te hacías rico. Me comprabas cosas porque te hacían sentir bien contigo mismo. No finjas que esto fue un gran romance. Ella miró a Kurt, que seguía en el suelo sangrando, y luego me miró a mí con una pequeña sonrisa amarga. Kurt y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es divertido. Tú fuiste útil. Eso es todo. Sus palabras me golpearon como ácido. La miré fijamente, sintiendo cómo algo dentro de mí se abría de par en par. Sin pensarlo, di un paso al frente y le di una fuerte bofetada en la cara. El sonido resonó por toda la habitación. Giró la cabeza bruscamente hacia un lado y jadeó, llevándose una mano a la mejilla. Fuera, dije con voz fría e inexpresiva. Los dos. Ahora mismo. Los ojos de Tristy se llenaron de lágrimas. No sabía si por la bofetada o por haber sido descubierta. Se levantó de la cama a toda prisa, recogiendo su ropa en un montón desordenado. Kurt se incorporó, mirándome fijamente a través de la sangre en su rostro, pero fue lo suficientemente astuto como para no decir nada. Se vistieron en un silencio apresurado e incómodo mientras yo permanecía allí, observándolos con los puños aún apretados. No volví a hablar hasta que estuvieron en la puerta. Lárgate de mi apartamento, dije en voz baja. Y no vuelvas.
Srishti me lanzó una última mirada venenosa antes de dar un portazo tras ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé un buen rato en medio de la habitación, mirando las sábanas arrugadas que aún conservaban su olor. Las luces navideñas del pasillo se filtraban tenuemente por la ventana, proyectando suaves resplandores rojos y verdes en la oscuridad. Me temblaban las manos. Tenía los nudillos partidos y sangrando. La rabia había ardido con fuerza y rapidez, pero ahora solo quedaba una sensación fría y vacía. La había dejado entrar. Le había comprado cosas. Había usado su cuerpo como válvula de escape para la constante necesidad del suero porque no sabía cómo lidiar con ella de otra manera. Y ella me había usado a mí también. Por dinero, por estatus, por un lugar donde quedarse mientras se acostaba con un tipo cualquiera en mi propia cama. Me dejé caer en el borde del colchón, la misma cama donde ella había estado con Kurt. El apartamento se sentía enorme y vacío a mi alrededor. Por primera vez desde que desperté en este cuerpo, me sentí completamente sola. Mi exnovia me acababa de engañar. Y no tenía a quien culpar más que a mí mismo por haber permitido que sucediera. Capítulo 20. Comodidad en terciopelo rojo. Diciembre de 2007, Pasadena, California. Me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo después de que se marcharan. El apartamento estaba demasiado silencioso. La única luz provenía del tenue resplandor de las farolas de la calle y del suave resplandor de las luces navideñas del apartamento de Penny, al otro lado del pasillo. No me había molestado en encender nada. Me dolían los nudillos por haber golpeado a Kurt. Sentía un vacío en el pecho, como si algo esencial me hubiera sido arrebatado y desechado junto con las dos personas a las que acababa de echar de mi vida. Srishti. Kurt. En mi cama. No dejaba de revivir el momento en que entré. Los sonidos, la imagen de ellos entrelazados. La traición ardía con más fuerza que la rabia. La había dejado entrar. Le había comprado cosas. Había usado su cuerpo como válvula de escape para el hambre constante que el suero había creado en mí. Y ella me había usado a mí también, para luego desecharlo todo en cuanto alguien más interesante cruzó la puerta. Todavía estaba sentada al borde de la cama desordenada cuando llamaron a la puerta. 3 suaves golpes en la puerta. Al principio no me moví. Luego volvió, un poco más insistente. David. La voz de Penny, amortiguada por la madera. Soy yo. Oí un ruido. ¿Estás bien? Exhalé lentamente y me puse de pie. Sentía el cuerpo pesado. Al abrir la puerta, Penny estaba allí, iluminada por la luz del pasillo, todavía con el vestido corto rojo de Papá Noel de la fiesta. Los tacones hacían que sus piernas parecieran interminables. El pequeño gorro de Papá Noel estaba ligeramente torcido. Parecía preocupada. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. Los nudillos partidos, la postura derrotada de mis hombros, el desorden del apartamento a mis espaldas. Hola, dijo ella en voz baja. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado sin decir palabra. Entró y cerró la puerta tras de sí. Se quedó allí un momento, observando la lámpara volcada y la cama revuelta que se veían a través de la puerta abierta del dormitorio. Luego cruzó la habitación y se sentó a mi lado en el sofá. El vestido corto se le subió por los muslos al girarse hacia mí. Extendió la mano y tomó suavemente la mía, la que tenía los nudillos partidos. Sus dedos estaban calientes. ¿Qué pasó?, preguntó. Oí gritos. Y sonaban mal. Me quedé mirando nuestras manos entrelazadas durante un largo segundo antes de responder. Se acabó lo de Srishti, dije en voz baja. Me engañó. Con Kurt. Penny apretó el puño. Kurt. Mi ex. Asentí con la cabeza. Los sorprendí. En mi cama. Las palabras salieron sin emoción. Decirlas en voz alta las hizo sentir aún más reales. El rostro de Penny reflejó diversas emociones. Sorpresa, ira y algo que se parecía mucho a la lástima. Oh, Dios mío, susurró. David, y lo siento muchísimo. Se acercó más en el sofá hasta que su muslo rozó el mío. El terciopelo rojo de su vestido me rozó la pierna. Siguió sujetándome la mano, su pulgar rozando suavemente mis nudillos. Siempre ha sido así, dijo Penny tras un momento, con voz baja y feroz. Srishti es una zorra. Se aprovecha de la gente. Se aprovechó de ti. Debería haberte avisado cuando apareció por primera vez. Lo siento. No respondí. Simplemente me quedé allí sentada, dejando que su calidez me invadiera.
El apartamento estaba a oscuras, salvo por la tenue luz que se filtraba por las persianas. La presencia de Penny llenaba el espacio de tal manera que hacía que el vacío se sintiera menos abrumador. Se acercó aún más. Su mano libre se posó suavemente sobre mi pecho, justo encima de mi corazón. Podía oler su perfume, algo dulce y cálido que se mezclaba con el ligero aroma de la fiesta que aún impregnaba su vestido. No te merecías eso, dijo en voz baja. Después de todo lo que has pasado y el trabajo, el éxito, la forma en que has cambiado. No merecías que te trataran así. Su mano permaneció sobre mi pecho. Su rostro estaba ahora muy cerca. Podía ver una leve mancha de maquillaje, recuerdo de una larga noche de trabajo. Sus ojos brillaban y estaban fijos en los míos. Debería haberme alejado. Estaba vulnerable, enfadada y dolida. Pero el suero aún corría por mi cuerpo, y la necesidad de conexión de algo que no se sintiera como una traición era más fuerte que mi buen juicio. Penny se inclinó primero. Sus labios rozaron los míos, vacilantes al principio, luego con más firmeza al ver que no me apartaba. El beso tenía un sabor a ponche de huevo y algo más dulce. Su mano se deslizó hasta la nuca mientras profundizaba el beso. Respondí instintivamente, rodeando su cintura con un brazo y acercándola más. Salto de R18. Caímos al suelo, enredadas entre extremidades y terciopelo rojo. La respiración de Penny era entrecortada contra mi pecho. El vestido seguía puesto, ahora completamente arrugado y subido hasta la cintura. Ninguna de las dos movió para arreglarlo. Finalmente, levantó la cabeza y me miró. Había algo complejo en sus ojos. Satisfacción, culpa y algo más profundo que no sabría identificar. Ella no dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos allí tumbadas en la oscuridad, con el corto vestido rojo de Papá Noel aún entre nosotras, el apartamento en silencio salvo por nuestra respiración cada vez más pausada y el sonido lejano de la ciudad afuera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el hambre que sentía dentro de mí se calmaba. Pero las complicaciones no habían hecho más que empezar. Capítulo 21. La mañana siguiente y la distancia necesaria. Diciembre de 2007, Pasadena, California. Desperté lentamente, con ese despertar pesado y reacio que se produce tras una noche de demasiadas emociones y poco sueño. La pálida luz del sol invernal ya se filtraba por las persianas, dibujando finas franjas sobre la cama. Durante unos segundos permanecí inmóvil. Sentía el cuerpo a la vez exhausto y extrañamente nervioso. Los efectos persistentes del suero seguían vibrando bajo mi piel incluso después de todo lo sucedido. Entonces sentí el calor a mi lado. Penny seguía allí. Estaba tumbada de lado, frente a mí, con el corto vestido rojo de Papá Noel aún enredado en su cuerpo desde la noche anterior. El terciopelo se le había subido hasta los muslos y uno de los finos tirantes se le había resbalado del hombro. Su cabello rubio estaba revuelto sobre la almohada, y el pequeño gorro de Papá Noel hacía rato que había caído al suelo. A la luz de la mañana, se veía dulce y natural, muy diferente de la anfitriona serena que había sido en la fiesta horas antes. Los recuerdos volvieron a mi mente a retazos. Christy y Kurt en mi cama. La rabia. Arrojar a Kurt contra la pared. El sonido seco de mi mano golpeando la mejilla de Christy. Luego Penny llamando a la puerta con ese mismo vestido rojo, sentándose a mi lado en el sofá, y como todo se descontroló a partir de ahí. 3 asaltos. En el sofá. Luego en esta cama. Ella manteniendo el vestido de Santa Claus puesto todo el tiempo como un acuerdo tácito. La forma en que se movió. Los sonidos que emitió. La forma en que me miró después con esos ojos complejos. La culpa me oprimía el pecho. Estaba vulnerable. Enojada. Herida. Y ella había estado ahí. Cálida, preocupada y demasiado fácil de abrazar. Ahora había amanecido y ya podía ver el desastre que habíamos creado. Penny se movió a mi lado. Abrió los ojos lentamente y, por un instante, sonrió. Una sonrisa pequeña, soñolienta y desprevenida. Entonces, la realidad pareció alcanzarnos a ambas al mismo tiempo. La sonrisa se desvaneció. Parpadeó, bajó la mirada hacia el vestido rojo arrugado que aún llevaba puesto y, lentamente, se incorporó hasta sentarse apoyada en el cabecero de la cama. El silencio se extendió entre nosotros. Me incorporé también, pasándome la mano por la cara. Todavía me dolían los nudillos por el golpe que le había dado a Kurt. El apartamento se sentía demasiado silencioso sin el ruido habitual de Christy moviéndose. El peso de la noche anterior nos oprimía a ambos.
Penny fue la primera en hablar, con voz suave. Mañana. Buenos días, respondí. Se ajustó un poco más el vestido rojo, aunque no sirvió de mucho para disimular las marcas que le había dejado en la piel. Nos quedamos allí sentados un buen rato, ninguno de los dos dispuesto a mirarse directamente a los ojos. Sabía lo que tenía que hacer. Lo supe en el instante en que desperté. Anoche fue un error, una mezcla de dolor, consuelo y la constante tensión latente que se había estado gestando entre nosotros durante semanas. No podía permitir que continuara. No cuando Leonard se había esforzado tanto. No cuando yo aún estaba descubriendo quién era, con el suero transformándome por dentro. No cuando me aterraba perder una de las pocas amistades verdaderas que tenía en esta extraña nueva vida. Penny, empecé, manteniendo la voz firme a pesar de la opresión en el pecho. Anoche y fue un error. Giró la cabeza bruscamente para mirarme. Ya podía ver el dolor reflejado en su rostro. Estaba pasando por un momento muy difícil, continué. Estaba enojado y me sentía traicionado, y no debía haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. No quiero complicar lo que tenemos. Eres uno de los mejores amigos que he hecho desde que llegué aquí. No quiero arriesgarme a perderlo. Penny me miró fijamente durante un largo segundo. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué no podemos estar juntos?, preguntó con la voz quebrada. David, anoche no solo te estaba consolando. Llevo semanas sintiendo esto. Desde que empezaste a cambiar tu forma de comportarte, la forma en que me miras a veces, y hay una chispa entre nosotros. Tú también lo sientes. Lo sé. Bajé la mirada hacia mis manos. El suero agudizaba la percepción de todo, incluso el dolor en el pecho. Sí, siento algo, admití. Precisamente por eso tengo que parar ahora. Valoro demasiado tu amistad como para arriesgarla. Y no puedo traicionar la confianza de Leonard. Le gustas, Penny. Le gustas desde hace mucho tiempo. Últimamente se está esforzando más que nunca, y no puedo hacerle esto. No lo haré. Penny se secó las lágrimas con rabia. Me importa Leonard. De verdad. Pero no es lo mismo. Lo que siento cuando estoy contigo es diferente. Hay una chispa real. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me estás alejando? Porque no quiero destruirlo todo, dije en voz baja. Porque aún estoy aprendiendo a manejar todo esto. El dinero, los cambios en mi cuerpo, mi amistad con Leonard. No estoy lista para arriesgarme a perderte como amiga cuando todo lo demás ya es tan complicado. Prefiero conservar lo que tenemos a ver cómo se desmorona después. Penny exhaló un suspiro tembloroso. Bajó la mirada hacia el vestido rojo que aún se enroscaba alrededor de su cuerpo, y luego me miró. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Estás cometiendo un error, susurró. Pero si eso es lo que quieres, y está bien. Se levantó de la cama y empezó a recoger sus cosas con movimientos rápidos y bruscos. El teléfono de la mesita de noche, el bolso pequeño del suelo, el gorro de Papá Noel arrugado que encontró cerca de la cómoda. No me miró mientras se volvía a poner los tacones. Le temblaban los hombros. Me quedé sentada al borde de la cama, obligándome a permanecer inmóvil aunque todo mi ser quería detenerla. La energía del suero intensificaba el impulso de alcanzarla, pero lo contuve. Esta era la decisión correcta. La decisión correcta. La que la protegía a ella, a Leonard y al frágil equilibrio que todos compartíamos. Lo siento, dije en voz baja cuando ella llegó a la puerta del dormitorio. De verdad lo siento. Penny se detuvo medio segundo, dándome la espalda. Luego salió sin decir una palabra más. Un instante después oí que la puerta principal se abría y se cerraba. Sus pasos resonaron apresuradamente por el pasillo. Entonces la puerta de su apartamento se cerró de golpe. El sonido resonó en el silencioso edificio. Me quedé sentada sola en la habitación, mirando las sábanas arrugadas que aún olían a ella y al tenue aroma a terciopelo rojo. Me dolía el pecho de una forma que el suero no podía aliviar. Había hecho lo que creía correcto. Había protegido la amistad. Había protegido a Leonard. Había evitado que las cosas se complicaran aún más de lo que ya estaban. Pero verla marcharse llorando me dolió más de lo que esperaba. Me quedé sentada allí un buen rato, mientras la luz de la mañana iluminaba lentamente la habitación a mi alrededor. El apartamento se sentía más vacío que nunca, incluso después de haber echado a Tristy y a Kurt. Al menos entonces me impulsaba la rabia. Ahora solo quedaba este dolor sordo y silencioso, y la certeza de haber alejado a la única persona que me había hecho sentir algo real en medio de todo el caos.
Yo ya había tomado mi decisión. Ahora simplemente tenía que vivir con ello. Capítulo 22. Comodidad y silencios incómodos. Diciembre de 2007, Pasadena, California. Los días posteriores a la fiesta de Navidad transcurrieron en un silencio extraño y pesado. Penny y yo habíamos acordado sin pronunciar palabra alguna mantener en secreto lo que había sucedido entre nosotras. La noche que pasamos juntas, la forma en que Penny me consoló tras la traición de Christie, las 3 intensas rondas que siguieron y nada de eso salió de las paredes del 4C. Ambas sabíamos que contárselo a alguien solo complicaría las cosas, especialmente con los sentimientos que Leonard aún tenía por Penny. Pero fingir que nada había cambiado fue más difícil de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Leonard se enteró de que Christie me había engañado por los chismes del edificio, seguramente por Penny. Como buen amigo que era, decidió hacer algo al respecto. 2 días después de la fiesta, envió un mensaje grupal invitándonos a todos al 4A para una noche informal de animar a David y pasar el rato. Pizza, juegos y sin presión para hablar de temas serios si no queríamos. Agradecí el gesto. De verdad. Pero en el momento en que entré al apartamento de Leonard esa noche y vi a Penny allí, la tensión entre nosotros cambió. Estaba sentada en el brazo del sofá, hablando con Raj. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me dedicó una pequeña sonrisa cortés, de esas que se le dedican a un compañero de trabajo con quien se intenta mantener una relación profesional. Le devolví la sonrisa con la misma cautela. El recuerdo de ella con aquel vestido rojo de Papá Noel, la forma en que se había movido contra mí, la mirada en sus ojos a la mañana siguiente cuando le dije que había sido un error y todo se interponía entre nosotros como un muro invisible. Leonard me saludó con una cálida palmada en el hombro. Oye, amigo. Pasa. Tenemos tu pizza favorita y suficiente cerveza para ahogar los malos recuerdos. Gracias, dije, forzando una sonrisa. No tenías por qué hacerlo. Sí, lo hice, respondió. Has pasado por mucho últimamente. Pensé que te vendría bien una noche con los chicos y con Penny, por supuesto. Penny oyó que la llamaban por su nombre, pero rápidamente volvió a desviar la mirada. La incomodidad era palpable. Howard fue el primero en romper la tensión a su manera habitual. Entonces dijo, recostándose en su silla con una sonrisa, ahora que Christie está soltera de nuevo, ¿crees que estaría dispuesta a una relación de rebote? Es decir, claramente tiene un tipo de hombre preferido. Alto, moreno y recién soltero. Podría funcionar con eso. Raj, sin decir palabra, se inclinó inmediatamente y le dio un golpe en la nuca a Howard. Howard se frotó la zona, murmurando. ¿Qué? Solo estoy diciendo lo que todos piensan. Penny permaneció callada, pero noté que apretaba ligeramente la mandíbula. Sabía perfectamente lo que Howard insinuaba. Mantuve una expresión neutral, aunque el comentario me revolvió el estómago. Christie se había ido. Ese capítulo había terminado. Pero el recuerdo de lo fácil que lo había echado todo a perder aún me dolía. Sheldon, que había estado observando en silencio desde su sitio en el sofá, finalmente habló. Si bien los comentarios de Howard siguen siendo tan intelectualmente vacíos como siempre, dijo, señalaré la improbabilidad estadística de la elección de pareja de David. Invirtió considerables recursos financieros en una persona que demostró claros patrones de comportamiento oportunista. La cantidad de dinero gastada en ropa, vehículos y el mantenimiento general de dicha relación fue desproporcionada con respecto a la viabilidad a largo plazo de la pareja. Desde un punto de vista evolutivo, fue una elección de pareja ilógica. Howard resopló. Tío, acabas de llamar cazafortunas a la ex de David de la forma más ridícula posible. Simplemente expuse los datos observables, respondió Sheldon con aire de superioridad. Leonard intentó llevar la conversación hacia un terreno más seguro, sugiriendo que empezáramos una partida de Halo o viéramos algo sin importancia. Pero el ambiente seguía tenso. Cada vez que Penny y yo coincidíamos, el silencio se prolongaba demasiado. Cuando me ofreció una porción de pizza, nuestros dedos se rozaron y ambos nos apartamos bruscamente, como si nos hubiéramos quemado. Cuando hice una broma sobre una de las pruebas de batería, se rió un instante tarde y luego bajó la mirada hacia sus manos. Leonard se dio cuenta. Claro que sí. Nos miraba alternativamente con un leve ceño fruncido, aunque no dijo nada. Lo vi esforzándose más de lo normal por mantener un ambiente distendido. Contaba chistes, rellenaba las bebidas, se aseguraba de que todos participaran. Fue tierno. Pero también doloroso de ver, sabiendo lo que yo sabía.
En un momento dado, Penny se levantó para ir a buscar otra bebida a la cocina. Un minuto después, la seguí con la excusa de ir a buscar agua. Terminamos de pie cerca del mostrador, las únicas dos personas en ese pequeño espacio. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, sin mirarme directamente a los ojos. Sí, mentí. ¿Y tú? Ella asintió, pero su voz era suave. Es raro. Fingir. Lo sé. Finalmente, levantó la vista hacia mí. Por un instante, la tensión eléctrica de la otra noche volvió a fluir entre nosotros. Luego, dio un pequeño paso atrás. Deberíamos regresar, dijo. Antes de que alguien se dé cuenta de que hemos desaparecido. Asentí con la cabeza. Ella salió primero. Esperé 30 segundos antes de seguirla. De vuelta en la sala, Howard seguía hablando de posibles estrategias para superar la ruptura, mientras Raj le daba un buen golpe cada vez que decía algo particularmente descarado. Sheldon, por su parte, se dedicaba a calcular la probabilidad exacta de futuras complicaciones románticas dentro del grupo. Leonard hacía lo posible por mantener el buen ambiente, pero podía ver la discreta preocupación en sus ojos cada vez que me miraba. Le seguí el juego. Me reí en los momentos oportunos. Incluso me uní a una partida de Halo. Pero durante todo ese tiempo, fui muy consciente de que Penny estaba sentada al otro lado de la habitación. Cada mirada que intercambiábamos estaba cargada de significado. Cada vez que sonreía ante algo que decía Leonard, sentía una pequeña punzada egoísta en el pecho que intentaba reprimir de inmediato. Al final de la noche, todos bostezaban y decían que se iban a casa. Leonard me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, dijo. Espero que haya servido de algo. Sí, le dije. Y, en cierto modo, así era. Estar con el grupo me recordaba que no estaba completamente sola, aunque las cosas con Penny se habían vuelto dolorosamente complicadas. Al cruzar el pasillo de regreso al apartamento 4C, vi a Penny observándome desde su puerta. Me dedicó una pequeña sonrisa triste antes de desaparecer dentro. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé en ella un instante, dejando que el silencio del apartamento me envolviera. El secreto me oprimía el pecho. La incomodidad con Penny solo iba a empeorar antes de mejorar, si es que alguna vez lo hacía. Y Leonard, el dulce y leal Leonard, no tenía ni idea de que la chica que le gustaba había pasado la noche conmigo, vestida con un vestido rojo de Papá Noel, hacía tan solo unos días. Aparté ese pensamiento y me dirigí a la ducha. El suero seguía ahí, ese zumbido constante de energía y necesidad que había aprendido a controlar. Pero esta noche, incluso eso se sentía más silencioso que el dolor de saber que había hecho lo correcto y aún así dolía muchísimo. Capítulo 23. El experimento del saltamontes y el valor líquido. Enero de 2008, Pasadena, California. Enero había traído noches más frescas y una extraña quietud al edificio. Habían pasado 2 semanas desde la fiesta de Navidad y todo lo que vino después. Christy se había ido. El secreto entre Penny y yo pesaba mucho y permanecía sin ser dicho. Ambos habíamos acordado en silencio guardar silencio sobre lo que sucedió esa noche. El grupo no lo sabía. Leonard, en particular, no lo sabía. Y yo estaba decidido a que siguiera siendo así. Esta noche, todos nos habíamos reunido en el apartamento de Penny. Ella estaba practicando sus habilidades para preparar cócteles para su nuevo segundo trabajo como barista. Botellas, cocteleras y diversos jarabes cubrían la encimera de su cocina mientras experimentaba con diferentes recetas. El resto estábamos dispersos por la sala. Leonard en el sofá, Sheldon en el sillón, Howard y Raj en el suelo, y yo apoyado en la isla de la cocina. Raj había permanecido completamente en silencio desde su llegada. Sus padres le habían organizado una cita a ciegas con una mujer llamada Lalita Gupta. La presión lo estaba agobiando, pero no se atrevía a hablar del tema. No con Penny presente. Cada vez que ella se movía por la cocina o se reía de algo, Raj permanecía impasible. Su mutismo selectivo estaba en pleno apogeo. Solo podía comunicarse con leves asentimientos o enviando mensajes a Howard cuando realmente necesitaba decir algo. Penny echó un vistazo desde detrás del mostrador, con una coctelera en las manos. ¿Estás bien, Raj? Has estado muy callado esta noche. Raj abrió la boca y la cerró de nuevo. En su lugar, se encogió de hombros de forma leve y torpe. Howard suspiró. Está estresado por la cita a ciegas que le organizaron sus padres. Abogado. Indio. Amigos de la familia. La presión habitual para sentar cabeza. Penny asintió con comprensión.
Eso suena estresante. Mis padres solían intentar lo mismo. Simplemente sé tú misma, ¿sabes? Raj parecía querer responder, pero las palabras no le salían. Simplemente se quedó mirando su regazo. Sheldon observó la interacción con interés clínico. Fascinante. El mutismo selectivo de Raj parece desencadenarse específicamente por la presencia de mujeres en su entorno inmediato. Incluso cuando el tema le resulta relevante, permanece incapaz de comunicarse verbalmente. Leonard miró a Sheldon con reproche. Quizás no deberías analizarlo como si fuera una muestra de laboratorio mientras está sentado aquí mismo. Penny volvió a preparar cócteles. Estaba trabajando en uno de color verde brillante al que llamaba saltamontes. Tras unos minutos de agitar y probar, sirvió pequeñas muestras en vasos y las repartió. Prueba esto, dijo alegremente. Creo que por fin he dado con el equilibrio perfecto. Cada uno tomó un vaso. Yo di un sorbo al mío. Era cremoso, con sabor a menta y sorprendentemente fuerte. Raj, en cambio, lo miró fijamente un momento antes de bebérselo de un trago, con la clara esperanza de que el alcohol le ayudara a liberar lo que fuera que tuviera dentro. Pasaron unos minutos. Entonces algo cambió. Raj se enderezó de repente. La tensión en sus hombros se disipó. Miró a su alrededor y luego fijó su mirada directamente en Penny. Cuando habló, su voz era suave, segura y completamente natural. ¿Sabes, Penny?, dijo, ese vestido te queda precioso. El color resalta mucho tus ojos. La sala entera quedó en silencio. Penny parpadeó sorprendida, casi dejando caer la coctelera que sostenía. Gracias. Raj continuó sin inmutarse, completamente relajado. Y la forma en que te mueves detrás de la barra mientras preparas las bebidas, es realmente cautivadora. Tienes una gracia natural. Howard se quedó boquiabierto. Leonard lo miró fijamente. Sheldon ladeó la cabeza, con los ojos muy abiertos por la fascinación científica. Me quedé callado, observando la transformación con una mezcla de diversión y ligera preocupación. El alcohol claramente había sorteado el bloqueo mental que solía mantener a Raj en silencio en presencia de mujeres. Era como si alguien hubiera accionado un interruptor. Penny se recuperó y sonrió, siguiéndole el juego. Vaya. Vale. Alguien se siente valiente de repente. Raj le dedicó una sonrisa encantadora, del tipo que ninguno de nosotros le había visto jamás. No es valentía. Simplemente, por fin puedo decir lo que he estado pensando. La verdad es que es bastante liberador. Se giró ligeramente y se dirigió al resto con la misma seguridad serena. ¿Saben? Creo que ahora sí que voy a sobrevivir a esta cita a ciegas. Si puedo hablar con Penny así, hablar con Lalita debería ser pan comido. Leonard arqueó una ceja. Raj, estás borracho. Esto podría no ser así cuando estés sobrio. Tonterías, respondió Raj con naturalidad. Me siento más yo mismo que en años. Sheldon se inclinó hacia adelante, visiblemente intrigado. Es extraordinario. La administración de alcohol parece haber neutralizado temporalmente el mutismo selectivo de Raj en presencia de una mujer. Se trata de una respuesta neurológica fascinante. Debería documentar esto para su posterior estudio. Howard seguía mirando a Raj como si le hubiera salido una segunda cabeza. Tío. Acabas de elogiar los ojos de Penny y sus habilidades como camarera sin titubear ni una sola vez. Estoy impresionado y a la vez profundamente celoso. Raj simplemente se encogió de hombros, irradiando una seguridad natural a la que ninguno de nosotros estaba acostumbrado. Se volvió hacia Penny. ¿Te importaría hacerme otro de esos saltamontes? Me están ayudando a expresarme bastante bien. Penny rió, algo nerviosa, y empezó a preparar otra ronda. Mientras lo hacía, la vi mirarme de reojo. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. El aire entre nosotras aún conservaba esa tensión silenciosa y eléctrica, producto de todo lo que no decíamos. Ella apartó la mirada primero, concentrándose en las bebidas. Tomé otro sorbo de mi cóctel y me quedé callada. Ver a Raj volverse repentinamente sereno y elocuente con Penny era entretenido, pero también ponía de manifiesto lo complicadas que se habían vuelto las cosas entre nosotros. Ambos fingíamos que todo era normal, mientras el recuerdo de aquella noche nos separaba como un secreto inconfesable. Raj siguió siendo el alma de la fiesta durante el resto de la noche, charlando animadamente con Penny y haciendo alguna que otra broma. Nunca lo había visto tan relajado en un grupo tan diverso.
Howard no paraba de murmurar que necesitaba tomar prestado lo que fuera que contenía esa bebida, mientras que Sheldon tomaba nota mentalmente como si estuviera observando una especie rara en su hábitat natural. Conforme avanzaba la noche, me sorprendí mirando a Penny más a menudo de lo debido. Cada vez que se reía de algo que decía Raj, os movía por la cocina con esa naturalidad suya, los sentimientos complejos que había estado tratando de reprimir volvían a aflorar. En un momento dado, Raj alzó su copa y le sonrió a Penny. «Por el valor que me da el alcohol», exclamó. «Y por poder decirle por fin a una mujer hermosa lo que pienso de ella». Penny alzó su copa con una leve sonrisa. «Por no haber hecho el ridículo detrás del mostrador». Yo también levanté la mía, como todos los demás, pero mis ojos se detuvieron en Penny un instante más de lo debido. La chispa seguía ahí. Y fingir que no era así se hacía cada día más difícil. Capítulo 24. Fechas dobles y planos solares. Enero de 2008, Pasadena, California. El sistema me asignó la siguiente misión 2 días después de la actuación de Raj, bajo los efectos del alcohol, en el apartamento de Penny. Estaba sentado en mi escritorio, repasando algunas notas preliminares sobre el proyecto del organismo luminoso, cuando apareció la interfaz. Misión 5 desbloqueada. El compañero de coraje líquido. Descripción. Ayuda a Raj a completar con éxito su cita a ciegas con Lalita Gupta sin ningún desastre. Criterios de éxito. Raj debe sobrevivir a la noche y llevar a Lalita a casa al final de la misma. Recompensa. Diseño para paneles solares flexibles avanzados. Tecnología fotovoltaica ligera y de alta eficiencia que puede doblarse y flexionarse sin pérdida de rendimiento. Acepté de inmediato. La recompensa en sí misma era emocionante. Los paneles solares flexibles combinarían a la perfección con la tecnología de baterías que Leonard y yo ya habíamos desarrollado. Pero, además, ayudar a Raj me hacía sentir que podía hacer algo útil. También me daba una razón para pasar tiempo con Penny sin sentirme forzado. La encontré a la tarde siguiente frente a su apartamento. Estaba cerrando la puerta con llave cuando me acerqué. «Oye», dije. «¿Tienes un minuto?» Se giró, cautelosa pero abierta. «Claro». «¿Qué ocurre?» Le expliqué la situación de Raj. La cita a ciegas que sus padres le habían organizado con Lalita Gupta, y cómo su mutismo selectivo hacía que una conversación normal fuera prácticamente imposible a menos que hubiera bebido un poco. Luego le hice mi sugerencia. Estaba pensando que podríamos tener una cita doble. Tú y yo con Raj y Lalita. Como amigos, añadí rápidamente. Podría ayudar a estabilizar las cosas si Raj empieza a descontrolarse. De hecho, me escucha cuando ha bebido un par de copas. Y. También podría ser bueno para nosotros. Pasar un tiempo juntos, como siempre. Penny me observó un instante. Pude ver la vacilación en sus ojos. El recuerdo de aquella noche después de la fiesta de Navidad y de la mañana siguiente, cuando le dije que había sido un error, aún estaba muy presente. Bajó la mirada hacia sus llaves y luego me miró. Tras unos segundos, asintió. «De acuerdo», dijo ella. «Como amigos, te ayudaré. Probablemente Raj lo necesite de todos modos». Sentí un gran alivio. «Gracias, Penny. Te lo agradezco». Me dedicó una leve sonrisa. «Solo no lo hagas raro, ¿de acuerdo? Haré lo mejor que pueda». La cita quedó fijada para la noche siguiente en un buen restaurante indio. Raj llegó ya un poco ebrio, lo cual era a la vez una bendición y un posible desastre. Penny y yo llegamos juntas, manteniendo un ambiente amigable pero cauteloso. Para cualquier otra persona, probablemente parecíamos dos personas que intentaban reconstruir su amistad poco a poco. Lalita resultó ser astuta, segura de sí misma y claramente no toleraba tonterías. Al principio, Raj se portaba bien. El alcohol le había soltado la lengua y era encantador a su manera un tanto exagerada. Pero a medida que avanzaba la cena y seguía pidiendo bebidas, empezó a mostrarse cada vez más atrevido. Aproximadamente a la mitad de la comida, Raj se recostó en su silla y le sonrió a Lalita. «Sabes», dijo, «mis padres me dijeron que eras abogada. Me preocupaba que fueras aburrida. Pero la verdad es que eres bastante guapa». Esperaba a alguien que pareciera que se dedicaba a discutir sobre derecho tributario por diversión. En cambio, me encontré con alguien que probablemente podría convencerme de llevarme a la cama con sus argumentos. Lalita arqueó una ceja, claramente indecisa entre divertirse u ofenderse. Me lancé rápidamente. «Lo que Raj quiere decir», dije con suavidad, «es que está impresionado por tus logros.
Él mismo ha estado realizando un trabajo muy interesante en astrofísica. La forma en que habla sobre las atmósferas de los exoplanetas es realmente fascinante cuando no intenta ser encantador. Raj parpadeó y luego comprendió. Corrigió el rumbo de inmediato. Sí, exactamente. Lo que dijo David. Exoplanetas. Muy atmosféricos. Penny se tapó la boca, intentando disimular la risa. La miré a los ojos al otro lado de la mesa y negó levemente con la cabeza, pero en su mirada se notaba una auténtica diversión. Era la primera vez en semanas que las cosas entre nosotras se sentían remotamente normales. Pero Raj aún no había terminado. Un poco más tarde, tras otra copa, volvió a mirar a Lalita. ¿Sabes? En India mi familia tiene una casa muy bonita. Muy grande. Muchos sirvientes. Podría enseñártela algún día. Podríamos montar en elefante. O en tigre. He montado en ambos. Varias veces. Lalita parecía escéptica. ¿Tigres? Intervine de nuevo antes de que Raj pudiera cavar una tumba más profunda. Lo que Raj intenta decir, dije con una leve risa, es que a veces echa de menos su hogar y le encantaría mostrarte el entorno en el que creció. De hecho, le apasiona compartir su infancia. Raj asintió con entusiasmo. Sí. Familia. Muy apasionados. Por compartir. Penny soltó una carcajada. Su risa me reconfortó. Me miró y sonrió. Una sonrisa sincera, no la sonrisa forzada que había estado usando últimamente. Por primera vez desde aquella mañana después de la fiesta de Navidad, sentí que volvíamos a estar del mismo lado. Raj siguió hablando, pero yo me mantuve alerta. Cuando empezó a contar una historia sobre luchar con un oso en el Himalaya, algo que yo estaba bastante segura de que nunca había sucedido, redirigí la conversación con naturalidad hacia el trabajo de Lalita como abogada y le hice preguntas reflexivas sobre sus casos. Raj me siguió el juego, asintiendo como si hubiera estado al tanto de todo desde el principio. En un momento dado, Raj se inclinó hacia Lalita con lo que probablemente él consideró una mirada seductora. ¿Sabes? Tengo un telescopio muy grande. ¿Podrías venir a verlo alguna vez? Es bastante impresionante. Penny resopló en su bebida. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no reírme. Antes de que Raj pudiera empeorar las cosas, me lancé. Raj ha estado haciendo un trabajo realmente genial con la astronomía observacional, dije. Ha estado analizando datos de varios telescopios importantes. Es bastante impresionante todo lo que ha logrado a su edad. Raj se enderezó. Sí. Telescopios. Muy grandes. Muy impresionantes. Lalita incluso sonrió ante eso. Un avance. Conforme avanzaba la noche, Penny y yo encontramos nuestro ritmo con naturalidad. Ella guiaba la conversación con delicadeza cuando Raj se excedía, y yo intervenía aportando contexto para que pareciera mejor de lo que era. Sentíamos que volvíamos a trabajar en equipo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban al otro lado de la mesa, la tensión entre nosotras se disipaba un poco. En un momento dado, mientras Raj intentaba explicarle algo complicado a Lalita, Penny se inclinó ligeramente hacia mí. Se te dan muy bien, dijo en voz baja. Salvarlo sin que se note. Me encogí de hombros. Es un buen tipo. Solo necesita a alguien que lo apoye cuando se le va la mano con la bebida. Ella volvió a sonreír, con más calidez esta vez. Sí. Lo hace. Al final de la noche, Raj se había mantenido bastante al margen gracias a nuestros esfuerzos conjuntos. Cuando llegó el momento de marcharse, se ofreció a llevar a Lalita a casa. Ella aceptó con una sonrisa que sugería que la noche había ido mejor de lo que habría ido sin ayuda. Mientras salían juntos, sentí que se activaba la interfaz del sistema. Misión 5 completada. Recompensa desbloqueada. Plano de paneles solares flexibles avanzados. Carga neuronal iniciada y completada. Los datos se asentaron en mi mente. Paneles solares ligeros y de alta eficiencia que podían doblarse y flexionarse sin perder rendimiento. Las posibilidades eran fascinantes, sobre todo al combinarlas con el desarrollo de baterías. De vuelta a la mesa, Penny y yo nos sentamos un momento después de que se marcharan. En realidad, salió muy bien, dijo, con un tono de sorpresa. Sí, asentí. Gracias por hacerlo. Sé que probablemente fue raro para ti después de y todo. Me miró un segundo y luego se encogió de hombros. Estuvo bien. De hecho, se sintió bastante normal. Como si volviéramos a ser solo amigos. Asentí con la cabeza. Sí.
Así fue. No hablamos de aquella noche ni de la mañana siguiente. No hacía falta. Por primera vez en semanas, el ambiente entre nosotros era más relajado. Como si poco a poco estuviéramos recuperando algo parecido a la amistad. Mientras caminábamos juntos de regreso al edificio de apartamentos, sentí que parte del peso que había estado cargando comenzaba a aliviarse. Ayudar a Raj le había hecho bien. Y, sorprendentemente, también nos había hecho bien a Penny y a mí. En ocasiones, las misiones del sistema tenían la particularidad de solucionar más de un problema a la vez. Fin del capítulo 24.